Mi hijo me llamó justo cuando estaba sentada esperando mi turno en la clínica del Seguro Social. Su voz sonaba pareja, sin prisa, como quien informa de una tarea ya completada. Mañana nos vamos de viaje. La casa cerca del mar que tanto cuidaste, ya la vendí. Adiós. Dijo eso y colgó, sin esperar mi respuesta. Me quedé inmóvil en esa vieja silla de plástico. En mi mano sostenía el papelito con mi número de turno. Frente a mí, una pared blanca y ese olor a antiséptico. No lloré, pero sentí que el pecho se me vaciaba de golpe, como si me hubieran arrancado algo sin preguntar. Me llamo María del Carmen. Tengo 68 años, y en ese preciso instante entendí que esto ya no era una simple pelea familiar. Aquel día era un martes por la mañana, a mediados de noviembre, en la sala de espera de una clínica pública en la CDMX, Ciudad de México. Estaba sentada en una de esas sillas de plástico azul, de esas duras moldeadas, en una sola pieza que siempre se ven en las oficinas de gobierno. En mis manos tenía mi expediente médico en una carpeta color amarillo pálido, con las orillas ya dobladas. Mi número era el 42. De repente, el teléfono en mi bolsa vibró. La pantalla mostraba el nombre de mi hijo. Contesté de inmediato, sin dudarlo un segundo. ¿Por qué habría de dudar? Nuestra relación era normal. O al menos, yo pensaba que era normal hasta ese momento. Mamá. Su voz sonó rápida, concisa y con un toque de euforia exagerada. Ya vendí la casa de la playa. Los papeles ya están listos. La próxima semana vuelo a Europa. El dinero ya cayó en la cuenta. Solo te aviso para que sepas. Lo dijo todo de corrido, sin comas. No preguntó, ¿qué opinas, mamá? No dijo, pienso hacer esto. Usó el tiempo pasado. Ya la vendí. ¿Alguna vez un hijo te ha tratado así? Déjamelo saber en los comentarios. Porque mi hijo así me trató a mí. Antes de que pudiera abrir la boca, remató. Bueno, ma, te dejo. Tengo prisa con lo de la visa. Te llamo cuando llegue allá. La llamada duró menos de 45 segundos. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja. La pantalla ya se había puesto negra. A mi alrededor, el ruido de la clínica regresó de golpe. El llanto de un niño en la fila de enfrente. La voz de la enfermera llamando al número 38 por un altavoz que sonaba con estática. El crujido del periódico viejo que hojeaba el señor de al lado. Bajé la mano. Ese fue el momento en que me vi obligada a pausar. Si no paraba, iba a gritar o a desmayarme, y ninguna de las dos cosas sirve de nada en un lugar así. Me hice preguntas muy concretas, muy físicas para anclarme a la realidad. ¿Dónde estoy? CDMX. En la clínica. ¿Qué tengo en la mano? Mi expediente médico. A alguien aquí le importó. A nadie. Respiré hondo. El olor a antiséptico me golpeó la nariz, fuerte y frío. Esto no fue un impulso. Su voz, ese tono, no temblaba. No estaba asustado. Estaba muy lúcido. Lo había planeado. Buscó al comprador. Negoció el precio. Trató con el agente inmobiliario. Recibió el anticipo. Y solo cuando este arroz ya se había cocido me llamó. Esto no es falta de consideración. Tengo que llamar a las cosas por su nombre aquí y ahora. Esto es un despojo. Me ha despojado de mi derecho a saber, mi derecho a opinar y mi derecho a ser respetada. Me trató como un último trámite administrativo, una casilla que marcar como notificado para completar su expediente. Él piensa que vender una casa llena de recuerdos de su padre es simplemente convertir un activo en efectivo para financiar su viaje frívolo a Europa. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el hijo que criaste es, en realidad, un extraño que conspira silenciosamente dentro de tu propia familia? Me quedé ahí, helada. En mi cabeza surgieron un montón de opciones. Soy humana, tengo derecho a reaccionar. Pensé en llamarlo de inmediato y gritarle hasta cansarme. El resultado, me colgaría. O peor, diría, ya vas a empezar, mamá. ¿Para qué te pones así? Me convertiría en la vieja loca, difícil, que estorba el futuro de sus hijos. O podría llorar, echarle en cara mis sacrificios, preguntarle por qué me trata así. El resultado, le parecería una molestia. Sentiría una culpa falsa por unos minutos y luego la sacudiría. Las lágrimas no resuelven problemas legales. O podría callarme y aceptarlo como mi destino. No, absolutamente no. Elegí la cuarta opción. Miré la pantalla del teléfono. Presioné el botón de llamar. Sonó 2 veces. Contestó. Su voz sonaba algo sorprendida, pero aún apresurada. ¿Qué pasó, ma? Estoy muy ocupado. Mantuve mi respiración muy estable. No dejé que me temblara la voz.
No dejé que la ira ni el dolor se filtraran en mi garganta. Le dije, pronunciando claramente cada sílaba. Sí, entiendo. Pero olvidaste algo. Hice una pausa. Al otro lado de la línea, hubo silencio. Quizás esperaba que siguiera hablando. Quizás estaba revisando en su memoria si olvidó el pasaporte, o cerrar la puerta, o despedirse de alguien. No le expliqué qué cosa. Colgué. Dejé caer el teléfono en mi bolsa. Sonó un pequeño clac cuando chocó con mis llaves. Me enderecé en la silla. Sentí un frío recorrer mi espalda. No por el ventilador de techo, sino por la claridad mental que acababa de golpearme. No estaba en shock de manera escandalosa. No me tiré al piso a llorar como en esas telenovelas baratas. Lo que sentía en ese momento era parálisis, que luego se transformó en frialdad. No vendió la casa porque necesitara dinero urgente para salvar la vida de alguien. La vendió porque quería irse a Europa. No me preguntó por qué cree que tiene ese derecho. Cree que todo lo de sus padres es por defecto suyo. Miré mis manos sobre la carpeta del expediente. Dedos arrugados, con algunas manchas de la edad. Estas mismas manos firmaron una carta poder hace 6 meses, cuando estuve internada en el hospital. Entonces la enfermera llamó por el altavoz. Número 42. Señora Elena. Me levanté para entrar a consulta. Entendí algo. A partir de este segundo, todo ha cambiado. Mi niño pequeño de antes ha muerto. Ahora, mi oponente es un hombre adulto, codicioso y cruel de la manera más ingenua posible. No sé cuándo se dará cuenta de lo que olvidó que le acabo de mencionar. Pero sé que esta guerra no se resuelve con amor maternal. Se tiene que resolver con las reglas de juego de los adultos. Entré al consultorio del médico sin que me cambiara el semblante, pero en mi cabeza ya estaba buscando en la memoria un cajón cerrado con llave en mi casa, el lugar donde guardo cosas que él nunca supo que existían. Cerré los ojos un momento al salir del consultorio, no para llorar, tampoco para escapar de esta ruidosa realidad. Regresé a la casa de la playa en mi memoria. No era la imagen romántica del atardecer como en las postales turísticas. Recordé el olor salado de la brisa marina impregnado en la madera del portón, ese portón de roble pesado que cada vez que se abría había que empujar con las 2 manos, con el chillido de las bisagras oxidadas haciendo ñee, ñee, resonando en el patio. Recordé la pequeña grieta en el escalón de la entrada, donde a mi esposo se le cayó el mazo hace 15 años. Recordé la llave del agua en el jardín que siempre goteaba, aunque le cambiamos el empaque 3 veces. Recordé, pero no para lamentarme como vieja nostálgica. Recordé para reevaluar el valor de lo que mi hijo acababa de vender. Esa casa se construyó en 1990. El dinero del terreno salió de lo que mi esposo ahorró durante 7 años manejando camiones de carga en carretera. El dinero de los materiales salió de la tiendita de abarrotes que yo tenía en el pueblo. No contratamos una constructora. Cada fin de semana mi esposo hacía la mezcla él mismo. Yo era la que cargaba las cubetas de cemento. No conservamos esa casa esperando a que subiera la plusvalía. La conservamos porque era donde mi esposo quería retirarse. Era donde él quería ver a sus nietos correr en el patio, no para ver números bailando en un reporte inmobiliario. Él nunca dijo, déjale esta casa al niño para que la venda y haga capital. Él dijo, conserva la casa, para que tenga a dónde regresar si fracasa. Para mí, eso es vida. Para mi hijo, es solo una cifra de 6 dígitos. Y peor aún, un boleto de avión a Europa. Hace 6 meses. Déjenme contarles sobre el momento en que todo empezó a romperse. No fue hoy, probablemente empezó hace medio año. En ese entonces, acababa de pasar por una enfermedad. No muy grave, pero suficiente para que una persona mayor se sienta débil y necesite apoyo. Mi hijo vino a visitarme. Estaba muy solícito. Me llevó al hospital. Se encargó de las medicinas. Corrió de un lado a otro con los trámites del seguro. Cualquiera que lo viera diría que soy bendecida. Pero soy su madre. Veo cosas que los de fuera no ven. Vi cómo miraba la casa mientras yo descansaba en el sofá. Su mirada no se posaba en los recuerdos. Se posaba en los metros cuadrados. Miraba la ubicación, la fachada. Escuché cómo hablaba por teléfono en el patio. La ubicación está buenísima. El terreno es grande, fácil de liquidar. La vieja ya está débil. Seguro va a querer irse a la ciudad para estar más cómoda. No me preguntó. Él sacó sus conclusiones. Empezó a usar palabras extrañas para nuestra familia. Apalancamiento financiero, oportunidad de inversión, liquidación de activos, me dijo, con voz muy dulce, muy de hijo bueno. Mamá, ya estás débil,
No te preocupes por nada. Deja que yo me encargue de este papeleo engorroso. Fírmame este poder notarial, para que yo pueda hacer los trámites del seguro por ti, pagar el predial, arreglar la casa. Así no tienes que andar dando vueltas bajo el sol. En ese momento, tomé la pluma. Me temblaba un poco la mano por los medicamentos, pero mi cabeza de repente, se frenó. Esto no es preocupación genuina. Esto es manipulación. Estaba usando mi debilidad física para obtener poder legal. Me estaba extorsionando emocionalmente con una trampa llamada amor filial. Si no firmaba, sería la madre desconfiada que no cree en su hijo. Si firmaba, ponía mi vida entera en sus manos. Me di cuenta de eso antes de que él notara que yo estaba dudando. Al final, firmé, pero no porque fuera tonta. Firmé ese poder en el hospital porque en ese momento realmente necesitaba que hiciera unos trámites médicos urgentes. Pero justo después de salir del hospital, una semana más tarde hice otra cosa. No elegí pelear. Podría haberlo sentado en la sala, confrontarlo sobre la llamada en el patio. Podría haber gritado, ¿piensas vender la casa de tu padre? Pero no lo hice, porque si lo hubiera hecho, él lo negaría todo. Diría que ya estoy vieja y senil, que escucho cosas que no son. Se pondría más a la defensiva y buscaría una forma más sofisticada de engañarme. El silencio no es debilidad. El silencio es porque ya no creo en sus palabras. Solo creo en los documentos legales. Tomé un taxi a la notaría número 5 en el centro de la ciudad. Fui sola, un miércoles por la mañana, cuando mi hijo pensaba que yo estaba en mi clase de tai chi. La oficina estaba helada, se escuchaba el zumbido de las impresoras. Me senté frente al notario, un hombre de mediana edad con lentes de fondo de botella. Puse mi INE y la copia del poder notarial sobre el escritorio. Quiero revocar este poder, dije, cortante. El notario me miró por encima de sus lentes. ¿Quiere revocarlo todo o solo una parte? Todo, respondí con firmeza. Revocar todos los derechos de representación otorgados a mi hijo, desde cuentas bancarias, seguros, hasta bienes raíces. El trámite tomó 30 minutos. Firmé el acta de revocación, pagué los honorarios, recibí el documento de confirmación. Salí de la notaría con esa hoja delgada en mi bolsa, pero me sentí ligera, como si me hubiera quitado una tonelada de piedras de encima. En ese momento, no lo hice por un berrinche impulsivo. Lo hice porque entiendo un principio claro. El poder sin control genera codicia. Cuando el poder notarial fue revocado en la notaría, esa información se actualizó en el sistema. Significa que cualquier firma de mi hijo en mi nombre después de ese momento, legalmente, no vale nada. Él no sabe esto. Él todavía guarda el papel viejo, ya sin validez, en su portafolio, creyendo que es una espada invencible. Él todavía cree que tiene la sartén por el mango, pero en realidad, lo que tiene en la mano es papel mojado. De vuelta a la realidad, frente a la clínica, recordé esa mañana en la notaría. Han pasado 6 meses. Durante estos 6 meses, seguí cocinándole cada vez que venía. Le seguí preguntando por su trabajo. No dije ni media palabra sobre mi visita al notario. ¿Por qué? Para ver hasta dónde llegaba, para ver si su conciencia podía ganarle a su codicia. Y la llamada de hace un rato fue la respuesta. No se detuvo. Usó ese poder notarial viejo para firmar un contrato de compraventa. Cree que cerró un negocio redondo. No sabe que acaba de cometer un fraude, no solo contra mí, sino también contra el comprador. Desde el momento en que salí de la notaría 5, nada de lo que mi hijo firme está en sus manos. Está jugando una partida de póker que perdió desde que se repartieron las cartas, solo que aún no las ha volteado. Me quedé parada en medio del gentío. No sabía cuándo usaría esa firma. Ah, no. Ahora ya lo sé. Ya la uso. Y sé que, en este momento, todo será diferente. Totalmente diferente a lo que él se está imaginando camino al aeropuerto. Hice la parada a un taxi. ¿A dónde, señora? A casa, dije. Y luego corregí. Ah, no. Lléveme al despacho de mi abogado. No voy a salvar una firma falsa. Solo me estoy preparando para limpiar los escombros que su codicia está a punto de provocar. No sabía cuándo usaría esa firma. Pero sé que, en ese momento, las cosas cambiarían. Regresé a casa pasadas las 12. La casa estaba en silencio. En la mesa del comedor, donde suelo tomar el té, mi teléfono notificó un mensaje nuevo. No era de mi hijo. El mensaje era de un viejo conocido que trabaja como agente inmobiliario en la zona de la playa. Me envió un archivo adjunto,
con un mensaje breve, probablemente con intención de felicitarme. Señora, muchas felicidades. Julián me dijo que ya cerraron el trato. El comprador transfirió el anticipo rapidísimo. Le mandó el escaneo para sus archivos. Este muchacho, el agente, no sabe nada. Cree que estoy de acuerdo. Cree que es una transacción familiar armoniosa. Abrí el archivo. Era un contrato de promesa de compraventa. Fecha, hoy. Vendedor, mi nombre. Representante legal, el nombre de mi hijo. Hice zoom en la pantalla a la parte final del documento. Ahí estaba. La firma de mi hijo, grande y con florituras, muy segura. Debajo de la firma estaba el sello rojo de otra notaría, no a la que yo fui hace 6 meses. Usó el poder viejo. Firmó por mí. Me quedé paralizada. No estaba en shock. No temblaba de ira. Solo me detuve en una palabra en la pantalla. Representante. Esa palabra, hace 6 meses, yo se la di. Pero hoy, esa palabra se la robó. Me senté en la silla. Repasemos la lógica legal de esto conmigo. No soy abogada, pero soy una madre manteniendo la cabeza fría para protegerme. Punto 1. ¿Quién firmó? Mi hijo. Punto 2. ¿En nombre de quién? En mi nombre. La propietaria legal. Punto 3. ¿Cuándo se otorgó ese derecho? Hace 6 meses. Punto 4. El más importante. ¿Ese derecho ya fue revocado? La respuesta es sí. Me dije en voz alta, en la cocina vacía. Él firmó por mí. Pero ese derecho ya fue retirado. Esto ya no es un asunto de un hijo vendiendo a escondidas cosas de sus padres. Esto es un acto jurídico ilícito. Más grave aún, esto tiene indicios de fraude al usar documentos vencidos. En este momento, tengo muchas opciones. Podría llamar ahora mismo al agente inmobiliario. Detente, ese poder es basura. El contrato es nulo. Si hiciera eso, la transacción se cancelaría de inmediato. El comprador retiraría el anticipo. Mi hijo quedaría en ridículo. Tal vez recibiría una multa administrativa, pero lo salvaría de una demanda mayor. También podría llamar a mi hijo, gritarle que está cometiendo un delito. ¿Pero qué hice? Apagué la pantalla del teléfono. Lo puse sobre la fría mesa de granito. Elegí no intervenir. ¿Por qué? ¿Soy cruel? No. Si le advierto ahora, ¿qué va a hacer? Se va a voltear y me va a recriminar. ¿Por qué revocaste el poder y no me dijiste? Me tendiste una trampa, me hiciste quedar mal con los socios. Va a culpar al proceso. Va a ver esto como un error técnico y no como una falta moral. No aprenderá nada sobre los límites. Si me quedo callada, la ley operará por sí sola de la manera más fría. Cuando un contrato se firma basado en una representación que no existe, el contrato es naturalmente nulo. El comprador, cuando se dé cuenta, y seguro se dará cuenta cuando intente escriturar, no me va a demandar a mí, porque yo no firmé. Van a demandar a quien puso la firma y recibió su dinero. Mi hijo tendrá que enfrentar a la ley, devolver el anticipo y ver cómo se derrumba su credibilidad personal. Ese es el precio que tiene que pagar por su codicia y su costumbre de pedir perdón en lugar de pedir permiso. Me levanté, me serví un vaso de agua. El agua fresca bajó por mi garganta, ayudándome a calmarme. No voy a salvar una firma incorrecta, me dije. Legalmente, todo está muy claro. El poder de representación fue revocado antes. Su firma en ese papel, aunque tenga sello rojo, es solo tinta sobre papel reciclable. Ese contrato es nulo. El comprador tiene derecho a demandar, pero no a mí. Detuve mis pensamientos en esa palabra, nulo. No necesito darle más explicaciones a mi conciencia. Tal vez les parezca que soy fría. Me preguntarán, ¿por qué no lo detuvo antes de que agarrara el dinero y se fuera a Europa? Porque mi hijo ya cruzó demasiado los límites de una familia. Entró en un juego más grande, el juego del dinero y las leyes. En este juego, el amor de madre no sirve para pagar los errores. Él cree que ganó, cree que vendió la casa, cree que tiene el dinero de esa gente para irse de viaje. Deja que lo crea. Miré por la ventana. El cielo empezaba a ponerse de ese color grisáceo de una tarde de invierno. No lo regañé. No discutí con él por teléfono para ver quién ganaba. La ley no está del lado del que grita más fuerte. La ley está del lado de quien tiene el papel con valor legal final. Y ese papel está en el cajón de mi mueble. Entré al antiguo despacho de mi esposo. Esta habitación
Aún conserva el olor a papel viejo y un ligero aroma a tabaco en las cortinas. Aunque él murió hace 4 años, todo sigue en su lugar: el escritorio de caoba, la lámpara verde de banquero y el archivero de metal gris en la esquina. No encendí la luz principal. La luz tenue que entraba por la ventana era suficiente. Abrí el cajón inferior del archivero. Hizo un chillido seco. Adentro estaban las carpetas azules, ordenadas cronológicamente. Saqué la carpeta más gruesa. Me detuve un instante, pasando la mano por la textura rugosa de la portada. Hay cosas que mi hijo nunca supo. Él piensa que en esta familia el único activo valioso es esa casa en la playa. Piensa que sus padres son trabajadores humildes que ahorraron toda la vida para tener un lugar donde morir. Piensa que cuando papá murió, mamá solo se quedó con la pensión y esa casa. Se equivoca. Y ese error viene del hecho de que nosotros decidimos ocultárselo deliberadamente. Abrí la carpeta. No es momento de presumir ni contar dinero. Solo estoy haciendo un inventario de la realidad legal que tengo en mis manos. ¿Qué hay aquí? Primero, escrituras de otros 3 terrenos en las afueras, comprados hace 15 años, cuando la tierra costaba cacahuates. Todo legalmente en orden, a nombre único de mi esposo, y ahora heredados a mí. Segundo, cuentas de inversión en bolsa a largo plazo, abiertas desde los años 2000. Los dividendos se reinvierten cada año sin tocarse. Tercero, y esto es lo más irónico, el departamento de lujo donde vive mi hijo. Él todavía cree que ese departamento está a nombre de él y su esposa pagando hipoteca, y que nosotros solo ayudamos con el enganche. Pero la verdad es, mi esposo compró ese departamento de contado desde el principio. La escritura está a nombre de su padre. Dejamos que viviera ahí, jugando a que pagaba una mensualidad a una cuenta de ahorros, que en realidad es una cuenta para su futuro hijo, mi nieto, solo para que tuviera motivación para trabajar. Todo es legal, papeles en regla. No es dinero bajo el colchón ni secretos ilegales. ¿Por qué hizo eso mi esposo? ¿Por qué dejar que su hijo viviera apretado, preocupándose por pagar una hipoteca falsa, cuando podía darle una vida fácil? Me senté en su vieja silla de piel. El cuero estaba frío. Recordé la conversación que tuvimos la noche antes de que lo internaran por última vez. Me tomó la mano y me instruyó muy bien. No le des todo. No porque nos duela dárselo al hijo, sino porque tenemos que conservarle la columna vertebral. Mi esposo veía más allá que yo. No ocultó los bienes por tacaño o por desconfianza en su propia sangre. Lo ocultó porque, 1, para evitar que el hijo se atuviera demasiado pronto a una fortuna que no sudó para ganar. 2, para evitar la intervención y manipulación de la familia política, que siempre andan viendo qué tiene la familia del marido. 3, para evitar que el hijo usara la herencia para decidir por su madre cuando fuéramos viejos. Esta es una visión profunda de la naturaleza humana. Él temía la manipulación financiera dentro de la familia. Temía que la balanza de poder se inclinara cuando el hijo aún no tenía la madurez de carácter suficiente. Y tenía razón. Viendo cómo vendió la casa de la playa hoy, sé que tenía toda la razón. No pretendo ser noble. Tampoco me siento aquí a decir yo estoy bien. Él está mal. Solo confirmo una verdad. Yo sé esto. Y estoy de acuerdo con lo que hizo mi esposo. Ahora, me enfrento a una gran elección, más grande que el asunto de la casa de la playa. Si fueras tú, ¿qué elegirías? Opción A, llamarlo, decirle todo. No vendas esa casa, tengo mucho dinero aquí, te lo doy si te portas bien. Opción B, usar esta fortuna para intervenir legalmente, contratar al mejor abogado y aplastar ese contrato de venta en un segundo. Opción C, seguir callada. Elijo la C. ¿Por qué? Si se lo digo ahora, cuando acaba de vender la casa, no aprenderá la lección sobre responsabilidad. Pensará, resulta que somos ricos. Vendo esto y queda lo otro. No pasa nada. Seguirá siendo un mantenido. Si uso el poder del dinero para intervenir ahora, solo estoy cambiando al conductor del auto de su vida, de sus manos a las mías. La esencia de ese niño grandulón no cambiaría. Necesita caerse. Necesita que le duela la falta de dinero. Necesita entender lo que se siente perder de verdad. No tener un techo seguro. Miré los papeles de propiedad en mis manos. El verdadero poder no necesita aparecer pronto. No necesita gritar tengo dinero. Solo necesita aparecer en el momento correcto. Y este no es el momento correcto. Este es el momento para que él se enfrente a sí mismo en Europa.
Guardé los papeles en la carpeta. Alicé los bordes doblados. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto ya no es una historia de enojos entre madre e hijo. Este es un sistema de defensa que mi marido preparó hace 10 años. Y ahora yo soy quien lo opera. Mi hijo está caminando hacia una trampa creada por su propia codicia. Pero debajo de esa trampa, yo he colocado una red de seguridad. Pero esta red está puesta muy abajo, casi al ras del suelo. Va a tener que caer desde muy alto y golpearse duro antes de tocar la red. Cerré el cajón. El sonido del metal al chocar hizo un clank seco, definitivo. Giré la llave, cerré el cajón. Aún no es tiempo. 2 semanas después de que mi hijo voló a Europa, la casa volvió a su ritmo normal, demasiado normal. Me despierto a las 6, riego las plantas, voy al mercado, cocino sola, como sola, lavo los platos sola, afuera. No se ha enviado ninguna demanda, no corrí a los juzgados, no fui a casa del comprador a hacer un escándalo. En el calendario de la pared, los días pasan igual. No hay ningún círculo rojo marcando el día de recuperar la casa. Si alguien mirara, pensaría que soy una vieja resignada, una madre débil que dejó que su hijo la estafara y le quitara su patrimonio, y ahora solo se sienta a aguantar. Pero la verdad no es esa. Esta paz es falsa, o más bien, es la calma antes de la tormenta. Una tormenta que decidí observar desde la orilla. A mi alrededor, la presión empieza a aparecer. No de mi hijo, sino de la gente buena que me rodea. La vecina pasa a saludar, me mira con lástima. ¿Por qué es tan dejada, vecina? Ya vendió la casa y ¿dónde va a vivir usted? Tiene que hacer un escándalo. ¡Qué hijo tan mal agradecido! Mi hermana menor me llama, toda alterada. Hermana, si lo dejas pasar, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no reclamas ya, lo pierdes todo. ¿Quieres que te recomiende un abogado? Ellos hablan según la lógica común. Esperan que yo actúe según el papel de madre víctima. Llorar, insultar y luego buscar la forma de salvar el patrimonio para luego volver a dejárselo al hijo. No discuto con ellos, solo sonrío levemente. Les sirvo té. Ya sé, lo estoy pensando. Identifico muy bien esta presión. Es presión moral. La sociedad asume que la madre debe ser indulgente, debe salvar al hijo, debe evitar que el hijo se equivoque. Si la madre se queda callada viendo cómo el hijo se tira al precipicio, entonces es una madre cruel, pero ellos no entienden. Esa noche, me senté sola en la sala, apagué todo, solo dejé la lámpara de noche. Me hice las preguntas más honestas, sin rodeos, sin filosofía barata. Si actúo ahora mismo, ¿qué va a pasar? Saco el papel de la revocación, el contrato se cancela. Detienen a mi hijo en el aeropuerto o lo deportan, y luego regresará, con la cabeza baja pero con rencor en el corazón. Pensará, mamá otra vez metiéndose en mi vida, mamá arruinó mi gran plan. No aprenderá ninguna lección. Solo aprenderá que, no importa qué tan grande sea el desastre que cause, mamá siempre estará ahí para limpiar. Si sigo siendo madre por instinto, ese instinto de proteger, de cubrir. ¿A quién estoy protegiendo? No lo protejo a él, protejo su debilidad y su dependencia. Lo estoy convirtiendo en un hombre enorme con mente de niño, que siempre cree que el mundo tiene colchones de seguridad. Reviso el comportamiento de mi hijo, esta vez lo llamo por su nombre claramente, sin evadir. Vender la casa no fue solo un error financiero, no fue solo ambición por dinero. La esencia de esto es usurpación del poder de decisión. Se otorgó a sí mismo el derecho de estar por encima de la ley, por encima de su madre. Ve el patrimonio familiar como una herramienta para servir a sus deseos personales. Borró la línea entre lo nuestro y lo mío, entre pedir permiso y avisar. Me está manipulando con el lazo sanguíneo. Cree que solo por ser mi hijo, todos los errores se perdonan automáticamente. No, susurré. Mi voz sonó pequeña pero firme en la habitación vacía. Esta vez no. Tomé 3 decisiones concretas para esta etapa. Primera, no demandar inmediatamente. El expediente legal ya lo tengo listo, en la caja fuerte. Pero no lo he presentado en el juzgado. Dejo que el proceso de escrituración del comprador avance. Entre más se adentren en el error, mayor será la consecuencia. Segunda, no avisarle a mi hijo que el contrato es nulo. Quiero que disfrute esa sensación de victoria falsa, porque solo cuando estás en lo más alto, la caída duele más. Tercera, no recuperar la casa inmediatamente aunque pueda. Esta casa,
Para mí son recuerdos. Pero para él, en este momento, es la gallina de los huevos de oro. Necesito que esa gallina se muera definitivamente en sus manos. Elegí la acción a través de la inacción. Necesito que mi hijo toque su propio fondo. No es por venganza. ¿Qué madre quiere vengarse de su hijo? Lo hago para que vea las consecuencias. Consecuencias reales. Consecuencias en dinero, en honor, en el derrumbe. No consecuencias a través de regaños de mamá. En este momento, redefino mi silencio. El silencio no es debilidad. El silencio no es rendirse ni aceptar la pérdida. El silencio ahora es mantener el control. Soy como un cazador sentado inmóvil en los arbustos, mirando a la bestia salvaje embriagarse con la carnada que tiene sedante. No necesito disparar, solo necesito esperar a que el sedante haga efecto. No guardo silencio por miedo. Escribí en mi pequeña libreta. Guardo silencio porque estoy esperando. Sé que esto no ha terminado, y observo todo desde lejos, con la cabeza fría y el corazón temporalmente congelado. Hook final del capítulo. Guardo silencio porque estoy esperando. La información desde Europa no llegó como un tsunami. Llegó a cuentagotas, poco a poco, como esas grietas minúsculas en un jarrón antes de romperse en 1000 pedazos. No rastreé su celular. No contraté detective. En estos tiempos, las noticias te encuentran a ti, por los caminos más cotidianos. Primero fueron mensajes sueltos de una prima lejana, cuya hija está estudiando en la misma ciudad a donde fue mi hijo. Oye, prima, tu hijo Julián rentó un depa muy lujoso allá. Dicen que va a poner un restaurante, pero ¿por qué tanta fiesta todo el tiempo? Después fue una llamada cortada de mi propio hijo a las 3 de la mañana, hora de México. Llamó, dijo 2 frases. Mamá. Ah, bueno, no es nada. Y colgó. Su voz sonaba pastosa. Había música fuerte y risas de mujeres al fondo. Y finalmente, el golpe decisivo. Un correo electrónico del amigo íntimo que se fue con él, a quien él le confió su capital para el negocio. Un correo corto, sin pies ni cabeza. Solo decía: perdóneme, señora, no pude detenerlo. Su esposa se fue. Los eventos se armaron así. La esposa de mi hijo, esa nuera dócil que yo creía conocer, lo engañó. El amante no era ningún extraño, era el mismo amigo socio del negocio. El dinero de la venta de la casa, la gran parte del anticipo que se llevó, fue vaciado de la cuenta mancomunada. La esposa desapareció con el amigo. Cortaron comunicación. Mi hijo está varado en una ciudad extraña, no habla bien el idioma, sin dinero y con el orgullo hecho pedazos. Leí ese correo en la pantalla del celular. ¿Qué hice? No lloré, no grité. ¡Ay, mi pobre hijo! No marqué el número del amigo para insultarlo. Puse el teléfono en la mesa. Con la pantalla hacia abajo, miré por la ventana. El sol de México pegaba fuerte. Me quedé en silencio unos segundos. Solo unos segundos. Luego me levanté a prepararme un café. No me temblaron las manos. Este es el momento en que necesito estar más lúcida. Analicemos el problema. Pongámosle nombre. No usemos las emociones para tapar la verdad. Esto no es solo un asunto de infidelidad. La traición es moneda corriente en el mundo. El núcleo aquí es la ilusión de control. Mi hijo tiene la mentalidad del nuevo rico. Tener dinero es tenerlo todo. Pensó que con solo vender la casa y tener una bola de billetes en la mano, podía comprar una carrera, comprar felicidad y controlar a su esposa. Cree que el dinero es el pegamento universal. Y más importante, siempre creyó que, pasara lo que pasara, en casa seguía estando mamá, y el patrimonio de papá, como salida de emergencia. Cuando estaba en México, él decidió por mí. No me pidió opinión. Él era el jefe. Al llegar a Europa, perdió el control. Nadie le pidió opinión. Su esposa y su amigo decidieron por su vida. El karma empezó a invertirse. Como me trató a mí, ahora la vida lo está tratando a él igual, incluso más cruel. En este momento, ¿qué puedo hacer? Podría ir al banco, sacar mis ahorros de la vejez, comprar un boleto e ir a traerlo. Podría mandarle dinero para hotel y comida. Podría llamar a la embajada para pedir ayuda. Pero elijo, no. Tomé una nota adhesiva y escribí lo que absolutamente no haré. No comprar boleto de rescate. No enviar ni un centavo. No llamar abogados allá por él. No llamar para consolar ni llorar. Lo único que hice, le mandé mensaje a la sobrina lejana, la que me avisó al principio, pidiéndole que le echara un ojo para ver si sigue vivo, si no lo han metido a la cárcel.
Solo necesito saber que está físicamente a salvo. ¿Por qué soy tan fría? Si lo salvo ahora mismo, cuando acaba de ser traicionado, se convertirá en la víctima. Regresará a casa llorando. Tuve mala suerte. Confié en la persona equivocada. Nunca se dará cuenta de que el error nació de su propia codicia y arrogancia. No me alegra que mi hijo sufra. ¿Cómo me va a alegrar? Se me estruja el corazón, pero tampoco siento lástima. Veo algo más importante. Por primera vez en su vida, tiene que estar parado solo, sin la sombra de papá cubriéndolo, sin la indulgencia de mamá sosteniéndolo. Está parado desnudo en el frío de Europa, con las manos vacías y el corazón roto. No salvarlo ahora no es crueldad. No intervenir ahora es para que aprenda la lección de la responsabilidad. Si se atrevió a llevarse el dinero, tiene que atreverse a enfrentar la pérdida del dinero. Mi hijo fue echado del departamento por el dueño porque ya no tenía para pagar. Está durmiendo en el sofá de un conocido y está buscando trabajo de lavaplatos para comer al día. El plan del restaurante se esfumó como humo. Leí el mensaje y apagué el teléfono. No transferí dinero. No llamé para decir vente, hijo. No tomé ninguna decisión nueva. Me quedé sentada en el sillón, viendo cómo la sombra de la tarde se alargaba en el piso. El precio a pagar ha comenzado a cobrarse puntualmente. El derrumbe ha comenzado. Y yo, su madre, me quedaré aquí esperando hasta que esos escombros caigan por completo. 3 meses y 10 días. Ese fue exactamente el tiempo que mi hijo estuvo fuera. Y regresó. Volvió un martes por la tarde, cuando el sol en la Ciudad de México se pone amarillento y polvoriento. No hubo coche que lo trajera. Ningún taxi se estacionó en la puerta. Yo estaba regando las macetas del patio cuando lo vi. Venía caminando desde la esquina. En el hombro traía esa mochila de tela vieja, la que usaba en la universidad, no la maleta de marca que se llevó al irse. Su ropa estaba arrugada, manchada de polvo del camino. Los tenis blancos caros ahora eran color gris, rata. Se paró frente al portón. No tocó el timbre, solo se paró ahí, mirando la casa que él pensaba que ya había vendido. ¿Qué hice? Por instinto de madre, debí haber tirado la manguera, correr a abrazarlo y llorar. ¡Ay, hijo mío! ¡Qué bueno que volviste! Pero no lo hice. Cerré la llave del agua. Me sequé las manos en el delantal. Fui a la puerta y quité el candado. Su cara estaba chupada, la barba crecida y dispareja. Me miró. Su mirada ya no tenía esa arrogancia de hace 3 meses. Era la mirada de un animal herido, con hambre y miedo. «Mamá», llamó. Su voz estaba ronca. No lo abracé. No pregunté. «¿Qué tal Europa?» No reproché. Te lo dije y no escuchaste. Solo di un paso atrás, dejándole el paso libre. «Pásale. Está abierto». Mi voz fue neutra, plana, como si le hablara a una visita cualquiera, y no al hijo que parí. Entró. Su forma de caminar. Tuve que detenerme a observar bien. Hombros encogidos, cabeza gacha. No se atrevía a mirarme a los ojos más de 3 segundos. No caminaba como el dueño que viene a ver su casa. Caminaba como un culpable esperando sentencia. No vuelve como ganador. Tampoco tiene porte de quien decide. Registré eso en mi mente. Dejó la mochila en el piso de la sala. Sonó un golpe pesado. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde hace 6 meses se sentó para manipularme con la firma. «Regálame agua», dijo. No fue. «Mamá, tráeme un vaso de agua». Fue una súplica. Le serví agua. Me senté en la silla de enfrente. No pregunté por su esposa. No pregunté por el dinero. Me sé la respuesta de memoria. Este no es el clímax del arrepentimiento. No nos confundamos. Aún no está arrepentido. Solo está asustado porque perdió su apoyo. Está en shock porque por primera vez el mundo no giró como él quería. A la mañana siguiente. No durmió hasta el mediodía como siempre. A las 6 de la mañana ya lo oí moverse. No desayunó en casa. Tomó un vaso de agua rápido y salió. No le pregunté a dónde iba. Pero lo sé. En esta ciudad, cuando un hombre sin título, o que no se atreve a usarlo por vergüenza, sin capital, quiere ganar dinero el mismo día, solo tiene un lugar a donde ir, la central de abastos o una obra de construcción. Regresó en la tarde-noche. Apestaba a sudor agrio, mezclado con olor a cebolla, a pescado. Tenía las yemas de los dedos lastimadas, con sangre seca. Fue de cargador, o de ayudante general. Él, el hijo consentido, que nunca lavó un plato más de 3 veces a la semana.
Ahora vende su fuerza física por unos pesos. Vi los rasguños en sus manos cuando agarró la cuchara para comer. ¿Me duele? Sí. ¿Tengo dinero? Sí. ¿Podría sacar la cartera y darle unos miles para que pase el rato? De sobra. Pero no intervengo. No le busqué palancas para un trabajo de oficina. No le metí dinero a escondidas en la bolsa de la camisa. Me senté a comer, le serví, pero absolutamente no dije la frase: ya no hagas eso. Es muy pesado. Esta es la primera vez en su vida que vende su esfuerzo. Antes, vendía ideas, vendía relaciones, vendía el patrimonio de sus padres. Esas cosas son humo, pero el dolor de espalda de hoy es real, el hambre es real, el desprecio de los capataces es real. Empieza a entender de dónde viene el dinero. ¿Y por qué antes lo gastaba tan fácil? Porque no era dinero de su sudor. Implementé decisiones muy específicas en estos días. Lo que sí hago: le doy techo, le hago la cena, pero no le preparo lunch para llevar. Le lavo la ropa en lavadora, él tiende. Lo que no hago: no menciono que el contrato de venta es nulo. Dejo que piense que perdió todo el anticipo porque lo estafaron. No le doy dinero para sus gastos. No pregunto: ¿cuándo piensas rehacer tu vida? Esto no es castigo. No quiero torturar a mi hijo. Esto es devolverle la responsabilidad. Estoy quitando el colchón suave de abajo, para que sienta lo duro que es el piso. Por la noche, la cena transcurrió en silencio. Comió muchísimo. Comió como nunca. No se quejó de que le faltaba sal, ni de que la carne estaba dura como antes. Al terminar, él mismo llevó su plato a lavar. Estaba tan cansado que no tenía fuerza para ver el celular o fanfarronear sobre proyectos millonarios. Me senté a tomar té, viendo su espalda encorvada en el fregadero. Esa espalda ya es mucho menos arrogante. Me di cuenta de algo. Este es un despertar tardío, pero aún no es un cambio permanente. Solo está reaccionando a la circunstancia difícil. Aún no cree realmente que deba cambiar su esencia. Sigue esperando un milagro, o que yo me ablande. Pero no me voy a ablandar, al menos no ahora. Apagué la luz de la cocina. Duérmete temprano. Mañana trabajas, le dije desde lejos. Volvió con las manos vacías. Y por primera vez en su vida, tiene que sostenerse a sí mismo, con esas mismas manos que ahora sangran. Segunda semana desde que volvió. La paga de cargador no le alcanza para pagar las deudas pequeñas que pidió a amigos antes de irse. O simplemente no le alcanza para comprar los cigarros caros que acostumbra. Empecé a notar que faltaban cosas en la casa. Primero fue el reloj viejo de su papá, que estaba en la vitrina. Un reloj de correa desgastada, no muy caro, pero era un recuerdo. Luego fue una cadenita de oro delgada mía, que suelo dejar por descuido en el tocador. Y finalmente, vi que se quitó el anillo de matrimonio. Lo único que le quedaba de su matrimonio fallido. No vendió todo de golpe, vendió de a poco, una cosa por una. Cada mañana lo veía parado dudando frente a la vitrina. Tomaba el objeto, lo dejaba, lo volvía a tomar. Miraba de reojo a ver si yo me daba cuenta. Yo sé todo, veo todo, pero observo, no intervengo. No corría a arrebatárselo. No vendas las cosas de tu padre. No pregunté: ¿cuánto te dieron? Tampoco le solté el sermón moral. No deberías vender cosas tan sagradas. Dejé que él decidiera lo que él considere necesario vender para sobrevivir. Que lo venda. Lo que considere más importante que su hambre, lo conservará. Me di cuenta. Por primera vez tiene que reevaluar las cosas de la familia. Antes, para él, el reloj era una antigüedad. La cadena era algo pasado de moda. Ahora, es comida, es pasaje, es pago de deuda. No vende para irse de antro o de compras. Vende para pagar la deuda de su propia estupidez. Hay lecciones que no se aprenden con palabras. Se tienen que aprender con la pérdida. Me senté y analicé esto claramente en mi cabeza. ¿Dejar que venda cosas es solapar que me robe? No. Esas cosas, en teoría, algún día se las dejaría a él. Pero si se las doy cuando yo muera, es herencia. Ahora, cuando las lleva a escondidas al empeño por 2 pesos, es el precio de la consecuencia. No es mi castigo. Es la consecuencia financiera de haber decidido sobre su vida de manera irresponsable. Llamo a este acto por su nombre. Antes. Usurpó el poder, decidió por mí vender la casa entera, arriesgando dejarnos en la calle. Ahora, tiene que asumir,
Tiene que cortarse su propia carne, vender recuerdos para compensar. Nadie está detrás inyectándole dinero. Al 10º día, llegó a casa, cabizbajo. Parece que se le acabaron las cosas para vender, o ya no se atreve a más. Lo llamé a la mesa. Es el momento. Siéntate, le dije. Se sentó, a la defensiva. Seguro pensó que le iba a reclamar lo del reloj. No te voy a dar dinero. Empecé, clara y directa. No voy a avalar tus deudas. Tampoco voy a pedir prestado nada a mi nombre para ti. Se quedó callado, jugando con la orilla de la mesa, pero te doy una única opción. Te puedes quedar aquí. Sus ojos brillaron un poco, pero con condiciones. Golpeé la mesa con el dedo, rítmicamente, para anclar estas palabras en su cabeza. Horario. Llegas del trabajo antes de las 9 de la noche. Aportación. Cada mes, me tienes que dar una cantidad para el gasto, aunque sea poco, aunque sea solo para la luz y el agua, pero tienes que dar. Finanzas. Prohibido pedirme dinero. Prohibido mencionar vender terrenos o casa. Disciplina. Lo digo una vez. Si no cumples, te vas. Lo dije corto, claro, sin negociación. No le expliqué por qué lo hago. No dije, es por tu bien. Solo puse las reglas del dueño de la casa. El ambiente en el cuarto se puso tenso. Me miró. Había asombro en sus ojos. Está acostumbrado a la madre que dice, bueno hijo, quédate con el cambio. No está acostumbrado a la madre que le cobra renta a su hijo. Guardó silencio un largo rato. Se notaba una ligera molestia en su cara. Evitó mi mirada, vio hacia la ventana. Seguro pensaba, mi mamá qué coda, tiene dinero y me cobra la luz. Pero al final, asintió. Está bien, entendido. No discutió, no se fue, no hizo el berrinche de antes. Sé que lo estaba lanzando, responsabilizarse o volver al ciclo vicioso, y esta vez, el hambre y el callejón sin salida de afuera lo obligaron a elegir la responsabilidad. Esa noche, acostada, escuché sus suspiros en el cuarto de al lado. Me pregunté a mí misma, si me hablando ahora y le doy dinero para sacar el reloj del empeño, ¿qué va a aprender? Aprenderá que puede vender y mamá lo recupera. Si soy muy dura y lo echo a la calle, ¿caerá en vicios? Puede ser. Así que elijo estar en el medio. No rescato, pero no echo a la calle. El límite está puesto. Proveo techo, seguridad física, pero corto el subsidio, seguridad financiera. Tiene que nadar solo en su alberca sin agua. Quien vea esto puede pensar que soy fría, pero créanme, no es venganza. Estoy enseñándole a un hombre de 35 años cómo ser un adulto. Lección que debió aprender a los 20. Sin lástima, sin drama. Un nuevo orden nace del caos. La disciplina se está reinstalando sobre los escombros de la indulgencia. Cerré los ojos. Mañana será el día en que tenga que dar su primer gasto. Tengo curiosidad de cuánto me va a dar. Un miércoles por la mañana, con llovizna ligera. Fue una mañana muy normal, nada digno de los libros de historia, excepto que marcó el fin de una etapa de caos. Mi hijo se levantó a las 5:30. Escuché el agua correr en el baño, el zumbido de la tetera eléctrica. Se preparó una sopa instantánea, la más barata que compró él mismo con su paga de cargador de ayer. Comió rápido, sin prender el celular para ver noticias. Se puso los zapatos y se fue a trabajar. La casa volvió al silencio, sin confrontaciones dramáticas, sin policías llevándose a nadie, sin notificaciones pegadas en la puerta. Todo transcurrió tan tranquilo que cualquiera pensaría que en mi familia nunca hubo tormenta. Pero yo sé, y él sabe, todo terminó desde mucho antes. Me senté en el escritorio, abrí el cajón del archivero. El acta de revocación sigue ahí. Al lado hay una notificación del despacho de abogados que llegó la semana pasada. Una nota breve confirmando el estatus legal de la casa. El contrato que firmó mi hijo, nulo. El comprador ya habló con mi abogado. No me demandaron a mí. Entendieron que hicieron trato con alguien sin autoridad en el momento de la firma. Ahora se están volteando para cobrarle a mi hijo y a la gente. Pero ese es un pleito civil entre ellos. Mi patrimonio, recuperado en orden. No hubo pleito en tribunales, porque el papelito habla, las escrituras siguen en mi caja fuerte. Nadie se las lleva. ¿Mi hijo? Él supo la verdad hace un mes, cuando el comprador lo buscó para cobrarle el anticipo. No vino a hacerme un escándalo. No se atrevió a preguntar, ¿por qué revocaste el poder?
y no me avisaste. Entiende la consecuencia. Entiende que cuando intentó pasarse de listo conmigo, yo ya le llevaba un paso enorme de ventaja. Ahora, no tiene argumentos. Su silencio, cada vez que me ve, es la admisión de derrota más clara. No me siento ganadora. ¿Qué gloria hay en ganarle a un hijo? Tampoco me regodeo. Solo siento confirmación. La verdad, necesito nombrar la esencia del problema por última vez, para cerrar este capítulo en mi interior. Esto no es solo un error financiero o una estafa fallida. Esto es usurpación. Intentó borrar la línea entre madre e hijo, entre propiedad y herencia. Tomó decisiones sobre mi vida, tratándome como un estorbo viejo que hay que hacer a un lado, pero se topó con una pared de piedra. Esa pared no grita. Esa pared solo se queda quieta y firme. Esa noche, cuando llegó de trabajar, lo esperé en la sala. No pensaba darle sermones, no pensaba regañarlo, solo necesitaba ejecutar una elección clave. Me impuse 3 cosas que no haría. No hablar de más. No le explicaré el proceso legal, que él averigüe. No echar en cara. No diré. Te salvé de la cárcel al no demandarte por falsificación. No recordar el pasado. No diré. ¿Ves? Te lo dije. Solo hice una cosa. Cuando entró, empapado, puse el recibo de la luz en la mesa. El recibo de este mes, dije. Tu parte son 300 pesos. Se buscó en la bolsa, contó unos billetes arrugados de baja denominación, los puso en la mesa. Tomé el dinero, y luego dije, con voz tranquila pero fría, de ahora en adelante, yo firmo todos mis papeles, ya sea recibir paquetería o en el hospital. No necesitas, y no tienes permiso, de firmar nada por mí nunca más. Ese es el nuevo límite. No firmar por mí, no decidir por mí, no usar el cariño para presionar. Se quedó parado, con la gorra mojada en la mano. No replicó. ¿No confías en mí? Sabe que perdió el derecho a ser confiable. Observo su actitud. Esto no es un monólogo interno de película. Es la realidad cruda. Ya no pregunta por las propiedades. Absolutamente no. No menciona la palabra inversión ni venta ni una vez más. Tampoco me pide ayuda con historias tristes falsas. Su actitud es de resignación. Evita mi mirada cuando lo veo directo. Se calla cuando ve que abro la caja fuerte para el dinero del mercado. Mi objetivo se logró. El espectador no necesita escucharlo decir perdón. El espectador ve su despertar a través de esa cabeza agachada y la obediencia absoluta a las reglas pequeñas de la casa. Guardé el dinero en el monedero, apagué la luz de la sala, dejé solo la luz de la escalera. Hay poderes que no necesitan gritos para obtenerse. No necesito probar que soy la dueña. El verdadero poder es cuando solo necesitas quedarte quieta, y todo a tu alrededor se ordena según lo que tú estableciste. Y hay cosas que no tienen precio. La memoria de la casa, la dignidad de los padres. Esas cosas no se transfieren, no se venden. Y definitivamente, no se pueden robar con una firma falsificada. Subí a mi cuarto. Sentí el corazón ligero. Ni feliz, ni triste. Solo ligero. Todo está en su lugar. Han pasado 4 meses desde que mi hijo volvió con las manos vacías. Hoy es domingo. No hay fiesta. No hay aniversario. No hay visitas. Es solo un domingo como miles de otros domingos en esta ciudad. Mi hijo está en el patio, tallando el piso lleno de moho. Trabajo que antes hubiera preferido pagar a alguien antes que ensuciarse las manos. Yo estoy en la cocina, preparando la comida, sopa de habas con hueso. El ambiente en casa es muy quieto. Esta quietud es diferente a la frialdad de hace meses. Es la quietud de un nuevo orden que ya funciona bien. ¿Cómo es nuestra relación ahora? Si esperan un final feliz tipo Disney, donde madre e hijo se abrazan llorando, borran todo y viven felices por siempre, se van a decepcionar. Ya no discutimos por bienes. La palabra bienes desapareció de nuestro diccionario. No hablamos del contrato nulo ni de la deuda en Europa. Yo tampoco menciono jamás a su exesposa ni al amigo traidor. Es un ritmo nuevo, puntual como reloj, una distancia justa, lo suficientemente cerca para convivir, pero lo suficientemente lejos para que nadie invada el espacio de decisión del otro. Hablamos menos, pero observamos más. Me paro junto a la ventana de la cocina, miro al patio. Registro detalles pequeños en lugar de emociones. Mi hijo se levanta a las 6, incluso en domingo. Lava su ropa de trabajo él solo, la tiende aparte,
Va a trabajar constante. El día que está muy cansado, pide el día, pero me avisa. Hoy descanso. No presume. Hoy gané mucho. Tampoco se queja. El trabajo es muy pesado. Solo lo hace, callado y aceptando. Esta mañana, la llave del agua se volvió a descomponer. Antes, llamaría a un fontanero o le daría igual. Hoy, entró a la cocina y preguntó, la llave está fallando. ¿Quieres que la arregle ahorita o llamo a alguien? Pregunta antes. Espera mi respuesta. Ya no tiene esa actitud de, voy a hacer esto. Quítate. Evita el tema a toda costa. Me da el dinero del gasto el día 5 puntual. En la mano, con las 2 manos. Nunca más pregunta ni sugiere que venda nada. Este cambio no se ve en promesas de voy a ser bueno. Se ve en esas manos callosas y la espalda mojada de sudor allá afuera. Apagué la estufa. El olor a sopa inundó la cocina. Me digo a mí misma, antes, mi hijo estaba acostumbrado a ser rescatado. Vivía con la creencia de que siempre había una red de seguridad abajo, y esa red era yo. Creía que la misión de la madre es limpiar el desastre del hijo. Ahora, ese colchón desapareció. Está caminando en la cuerda floja, y abajo está el suelo duro. Tiene que vivir la consecuencia el tiempo suficiente. 4 meses de trabajo físico, viviendo al día, para entender el valor de la seguridad que antes despreciaba. Esto no es castigo. No odio a mi hijo. Esto es el fin de la indulgencia. Es cortar el cordón umbilical por segunda vez. Esta vez el cordón financiero y de responsabilidad. Serví la comida. Madre e hijo sentados frente a frente. Tengo claros mis límites en esta etapa. No cambiaré estas 3 cosas, aunque él lo haga muy bien. No devolver el poder de representación. El acta de revocación es suprema. No entregar el patrimonio. El legado de su padre sigue bajo llave. No dejarlo participar en decisiones legales. Mi futuro lo decido yo. Lo único que le doy ahora, hospedaje temporal, tiempo y la oportunidad de aprender a vivir como un hombre adulto, empezando desde números rojos. No juego a la madre sacrificada. Juego a la administradora de límites. Estricta pero justa. Comió unas cucharadas de sopa. Bajó la cuchara. Está muy buena la sopa, ma, dijo. Una frase corta, sin adulación. No se justifica por el pasado. No culpa a nadie. Solo reconoce la realidad. Esta sopa está buena, y agradece tenerla. Lo miré. Su cara está mucho más quemada por el sol. Asentí. No estiré la mano para tomar la suya. No dije, entiendo que sufres. Solo dije, come que se enfría. En la tarde trabajas. Este silencio es reconocimiento. Reconozco su esfuerzo, pero no perdono completamente el pasado. La confianza es como un espejo roto. Aunque lo pegue se ven las grietas. Estamos viviendo con esas grietas, con cuidado de no romperlo más. Veo a mi hijo terminarse la sopa. No necesito promesas. Las promesas de los adictos al poder y al dinero suelen ser baratas. Necesito tiempo. Necesito verlo vivir así 1 año, 2 años o más. ¿El amor de madre sigue ahí? Sí. La sangre que corre en él es mi sangre. Pero la confianza se tiene que reconstruir ladrillo a ladrillo, y esta vez, él tiene que ser el albañil, yo soy solo la supervisora. No espero que vuelva a ser exitoso. No creo que todo será color de rosa. Solo veo la realidad. Se está manteniendo por sí mismo. Con eso basta. La comida terminó. Se levantó a recoger los platos. Esta familia no se rompió. Seguimos bajo el mismo techo. Pero no volvimos a lo de antes. La época en que lo consentía y la época en que él me manipulaba, ambas han muerto. Un nuevo orden se ha establecido. Ahí hay límites, hay reglas, y hay respeto medido en acciones reales. Me levanté, fui a la sala a hacer un té. Mi corazón está en paz. No hay victoria gloriosa. No hay regocijo ni amargura. Solo hubo justicia que ocurrió en silencio. No hubo milagro que salvara a mi hijo. Solo una madurez tardía, dolorosa, pero necesaria. Y yo sigo sentada aquí, sosteniendo firmemente las llaves de mi vida. La justicia sucedió, sin milagros. Solo madurez tardía. La historia que acabas de escuchar es ficción. Pero hay detalles en ella, que si pones atención, son muy reales. Las pequeñas cosas que se repiten, las cabezas bajas que resultan familiares, las lágrimas que no salen. Y de ahí,
uno se da cuenta de que no todas las historias de venganza empiezan con ira. Algunas empiezan con haber aguantado demasiado tiempo. Elena Torres no es una heroína, es solo una madre normal, una que alguna vez vendió lo más importante para ella, para que su hijo viviera más fácil. Una que se fue volviendo invisible en su propia casa. Y una que se acostumbró tanto a callar, que casi olvidó que también tenía derecho a hablar. Pero cuando llegó el momento de elegir, no eligió la violencia, no hizo escándalo, no suplicó, solo retiró silenciosamente lo que había dado demasiado pronto, no para castigar, sino para que su hijo enfrentara las consecuencias y aprendiera a pararse derecho otra vez. No quería que nadie pagara con su vida, solo quería recuperar su dignidad, y a veces, solo basta con que una madre sea lo suficientemente firme para que todo lo demás caiga en su lugar. Contamos esta historia no para alimentar el rencor, sino para decir que hay heridas que no cierran, pero pueden volverse hitos. Hay dolores que no vienen para destruir, sino para obligarnos a parar, repensar y vivir diferente. Y hay madres que, aunque fueron heridas muy profundo, eligen perdonar pero sin olvidar trazar la raya. Si alguna vez te han hecho menos, si se han aprovechado de ti por ser buena gente, si has tenido que callar dentro de tu propia familia, entonces tal vez entiendas esto. La venganza no es ver a alguien caer, es vivir con la suficiente paz para que ya no puedan lastimarte. Y si sientes que esta historia tocó algo dentro de ti, compártela. Quién sabe, tal vez en algún lugar hay una madre muy sola, que necesita escuchar que en estas historias de venganza, el que gana no es el más cruel, sino el que sabe detenerse, poner límites y seguir adelante. Cuando cierres este video, ojalá recuerdes una pequeña cosa. No todas las guerras necesitan un ganador y un perdedor claro. Hay guerras donde solo conservar la dignidad y el amor propio ya es suficiente. Si quieres, deja unas líneas en los comentarios. Y si te latió, puedes suscribirte al canal Historias con Calma para seguir acompañándonos. Gracias por quedarte hasta el final. Te deseo una noche tranquila.